Hay un hecho objetivo e incuestionable, se puede comprobar en decenas de pueblos españoles. Uno va a ciertas capillas, a ciertas iglesias y se encuentra con que la Virgen es negra. Y a partir de aquí la polémica y la división entre historiadores, ocultistas, heterodoxos y las personas quizá más objetivas. Hay quien piensa que el humo, la cera, un constante pasar de los siglos en esos ambientes ha provocado esa especie de sensación de madera ahumada. Otros piensan todo lo contrario, que ese color significaba algo, que era un legado, un código que ya no podemos ni sabemos entender. Hay quien habla de las vírgenes negras del Temple. España está repleta, Carmen. En nuestro país tenemos muchísimas vírgenes negras y algunas de ellas, Cuarto Milenio fue a visitarlas. Nos fuimos, por ejemplo, a Montserrat, una de las más conocidas y con más leyenda, pero también estuvimos en la Peña de Francia, muy cerca de las Batuecas, de ese lugar mágico y silencioso. Hay una de las vírgenes negras más extrañas y nos encontramos con historias con leyendas apasionantes. Hombre, algunas incluso habían motivado la investigación mediante radares de alguna forma o sonares o todo tipo de artilugios para escanear no solo las vírgenes, sino los lugares, las capillas, los oratorios, porque hay quien piensa que hay ciertas energías. Bueno, incluso se debatió de eso aquí con historiadores y catedráticos de la Universidad de Salamanca. Nos llevamos muchas sorpresas. Fue nuestro viaje, nuestra ruta, por esos iconos que no sabemos comprender, las vírgenes negras. Uno de los mayores enigmas del cristianismo se refleja en la faz hierática y majestática de las vírgenes negras. Nadie sabe explicar por qué estas imágenes religiosas suscitaron una devoción masiva, o por qué la Iglesia toleró el culto a la Virgen de semblante negro, que no corresponde al prototipo blanco de la Madre de Jesús. Las vírgenes negras habitualmente aparecieron de forma sobrenatural o milagrosa en lugares ocultos, en el interior de la tierra, por ejemplo, o en cuevas, como la Virgen de Montserrat, popularmente conocida como la Moreneta. La leyenda dice que la Virgen fue escondida durante la persecución sarracena en un rincón de la montaña que hoy se venera como la Santa Cueva, y allí permaneció algunos siglos hasta que una noche de un sábado, el día dedicado a la Virgen María, en el mes de abril, que es la primavera, unos pastores oyeron unas voces celestiales, unos cánticos, y se acercaron y vieron una luz, y allí encontraron la imagen de la Virgen de Montserrat. Quisieron llevarla a Manresa, la ciudad principal de la comarca, pero al pasar por el sitio donde ahora existe el santuario, la Virgen se hizo inmóvil y de este modo demostró que quería quedarse aquí. Una tradición cuenta que la imagen fue tallada por las manos de San Lucas Apóstol y enviada a Barcino, la antigua Barcelona romana, para ser venerada. Parece que en su momento, hacia el siglo XIII, la imagen fue pintada con la tez en colores naturales, pero que la misma combinación de los elementos de la pintura hizo que con el tiempo se oscureciera un poco la cara y las manos, y que en cada momento en que restauraban la imagen, entonces consolidaban el color en que se encontraba. Algunos son de la opinión que representa un símbolo alquímico, debido al nigredo, es decir, a la materia prima, la primera, que en estado de putrefacción tiene esa tonalidad oscura. A partir de aquí, muchos también son de la opinión de que esto se retrotrae en el tiempo, recordándole a la diosa egipcia Isis, que era negra. Es el ánima mater, la madre tierra, la gran diosa, lo que en principio vendría a representar lo que históricamente y los antropólogos han comprobado, además con las religiones comparadas, lo que son exactamente las diosas madres, el matriarcado. Las vírgenes negras, como la de Montserrat, se han caracterizado siempre por obrar grandes milagros, como el que sucedió durante la ocupación napoleónica a principios del siglo XIX. La imagen fue llevada en una montaña que se llama San Dimas, hay una antigua ermita, y allí algunos soldados napoleónicos
e intentaron profanar la imagen y uno de ellos cayó muerto en el instante. Las vírgenes negras aparecieron entre los siglos XI y XIII en casi toda Europa. Durante el periodo de ocupación musulmana de la península ibérica, muchas fueron escondidas para escapar a la saña iconoclasta de los infieles. Fue lo que también sucedió en la Sierra de Francia, Salamanca, hasta que apareció un peregrino francés en 1434 llamado Simón Roland. Pasa que unos días buscando la imagen y sigue escuchando. Simón, vela, vela, no te canses, no duermas hasta que encuentres mi imagen. Y en esto, pues una de las cosas que testifico que es verdad, que hay un tormento de esos tremendos. Ahí en esa capilla que pone a Blanca había una tremenda roca, le salta algún trozo de peña a él, pero él descubre que entre esa roca que se ha destrozado por el rayo, hay entre las peñascos una imagen románica de la Virgen, pero que él no puede sacarla. Entonces al día siguiente, con unos 5 caballeros que se conservan los nombres de San Martín del Castañar, suben y la colocan dando origen a esta iglesia. En las alturas del magnífico santuario de Nuestra Señora de Peña de Francia, los supuestos milagros de su Virgen han salvado la vida a varias personas que se han despeñado desde sus abismos. Estábamos jugando y se nos ocurrió meternos hacia el precipicio y él cayó 17 metros de altura, dio 3 golpes en las rocas y cuando bajamos a buscarlo estaba inconsciente. Nosotros lo que menos sabíamos si es que él había muerto o lo que era, lo cogimos del suelo, que nos costó bastante bajar, donde quedó y estuvo 8 días sin poder andar, pero no le pasó nada. ¿Serían las vírgenes negras las herederas de un culto ancestral, el de las diosas madres? Es lo que plantean varios investigadores de la historia oculta de la humanidad. Estos creen que la tez oscura o morena es un símbolo de la misma tierra y de su fertilidad, esencias básicamente femeninas. Millones de personas las han venerado de una forma muy especial y quizá guarden un misterio. Ayer mismo revolvía entre los libros de la biblioteca, libracos casi, bien antiguos. Este es uno de los primeros que trajo a España desde Francia, El misterio. Se llamaba El enigma de las vírgenes negras, Jacques Junen, y leo muy brevemente porque es interesante. Este hombre, que empezó de forma casi casual a darse cuenta de que todo el país galo estaba rodeado de imágenes de vírgenes negras, se preguntaba: algunos artesanos de la Edad Media representaron deliberadamente a la Madre de Dios y su Hijo con los rasgos no ya oscuros o tostados, sino pintados de negro. ¿Cómo no hacerse preguntas? ¿Cómo no imaginarse una intención profunda de los escultores y artesanos de aquella época? ¿Cómo no adivinar detrás de esa intención un apasionante enigma y tratar de resolverlo? Creo que vamos a intentar hacerlo. Y para ello tenemos amigos que se incorporan a esta mesa, amigos de excepción, como siempre, la nave del misterio. Quiero presentar, y además muy afectuosamente, nos hace mucha ilusión que esté aquí, a Ramón Grande del Brío, doctor en Historia, profesor de la Universidad de Salamanca, autor de un sinfín de libros de todo tipo de misterios que nos apasionan, desde el lobo ibérico hasta enigmas de la ciencia, pasando por andanzas por esas sierras extremeñas que tanto queremos. Y da la casualidad de que Ramón está trabajando también sobre el asunto de las vírgenes negras. Ramón, buenas noches, bienvenido a la nave del misterio. Buenas noches, gracias. Y también, a su lado, no hace falta presentación, Jesús Callejo, que ha reeditado una obra clásica, La España extraña, que a tantos, como muchos libros que hay aquí, nos enseñaron a ver, entre otras cosas, esas piezas que o no encajan o no nos han explicado bien. Jesús, bienvenido. Hola, Iker, buenas noches. Bueno, mira lo que tienes detrás, ¿eh? Sí, ya lo he visto. ¿Qué es eso, Jesús? ¿Qué representaría, en tu opinión, así a bote pronto? Porque parece que incluso ha habido intereses más o menos en que no se sepa mucho o no se escriba mucho y sin embargo están ahí, veneradas de una forma muy especial, distinta.
Mira, tú acabas de citar un libro que es un clásico y además genera un antes y un después en el tema de las vírgenes negras, que es ese libro de Jacques Huynen. Bueno, él establece 13 características que debe tener toda virgen negra. Y dentro de esas características, con esta imagen que tenemos aquí, están como muy bien representadas. Es decir, es una imagen hierática, tiene que ser de madera, pintada en negro, tiene rasgos orientales en algunos de los casos y están colocadas en sitios muy estratégicos, lugares de peregrinación. ¿Qué significaría para mí, por ejemplo, así a bote pronto, ¿no?, que el tema da mucho de sí? Fíjate, teniendo en cuenta de que las vírgenes negras tienen su trasunto en la Isis negra, es decir, está representando a la diosa madre. Por lo tanto, cuando hablamos de la Virgen negra, estamos hablando, desde un punto de vista simbólico, de la madre tierra. Por lo tanto, la negritud, ese simbolismo, nos está representando dos cosas. Por un lado, el útero, la fertilidad, la cueva, donde surge la vida y donde tiene que ir cuando la persona muere. Por lo tanto, ese simbolismo lo representa perfectamente la Demeter griega, la Ceres romana, la Isis egipcia y, cómo no, dentro del cristianismo, la Virgen María. Y allí fueron colocadas en sitios muy estratégicos por parte de los templarios y de los cistercienses esas vírgenes negras para señalizar, a modo de baliza, un secreto o un misterio. Y eso es lo que nos puede llevar por otros derroteros. Derroteros que vamos a continuar y que además tenemos la suerte, yo presiento que voy a aprender mucho, espero que ustedes también. Ramón, por lo tanto, bueno, hay una idea general también en mucha gente, vamos a decir más ortodoxa, no sé si es así, pero que muchas de estas vírgenes no son negras realmente, sino que la propia erosión del paso del tiempo, los cirios, la combustión de las velas que estaban a su lado, las convirtieron en negras, pero no se hicieron con esa intención. ¿Qué habría que decir a esto? ¿Que es cierto o que hay una intención real en que hay vírgenes negras? Sobre esto habría que decir que la mayor parte de, por no decir todas, de las vírgenes negras que se conocen son negras por la propia materia prima de la que están hechas. Hay otras que fueron ennegrecidas, pero no por el humo desprendido de la combustión de los cirios o de las velas, ¿verdad? Se encendían por motivo de culto, sino porque las pintaban, a veces las pintarrajeaban para que pareciesen negras. O sea, que una intención clara. Efectivamente. Hay razones para pensar que en algunos casos se tratara de vírgenes blancas, en principio, porque no contaran con la materia prima, o bien porque quisieran volverlas negras en recuerdo, en rememoración o en restauración de antiguos cultos a vírgenes negras. Es decir, ha habido, por decirlo así de forma muy sucinta, muy simple, vírgenes blancas que habrían, entre comillas, suplantado a las negras, pero en la memoria colectiva, en la memoria de las gentes que veneraban esas imágenes, quedaba la idea de que realmente lo que ellos querían seguir haciendo, los fieles, los feligreses, era seguir venerando a las vírgenes negras. Por lo tanto, ennegrecían. O sea, que eran anteriores, que eran un culto más ancestral, más antiguo. Es mucho más antiguo. Templarios y vírgenes negras. Abro el debate. ¿Qué pasa? ¿Hay una conexión real? ¿Los hacían ellos? ¿Los veneraban ellos? ¿Por qué? Para mí sí, está claro. Vamos a ver, el culto a la diosa madre, sobre todo a Nuestra Señora, surge a partir del siglo XI-XII y surge por iniciativa de dos grandes órdenes que había en ese momento. Por una parte, la orden de los caballeros templarios y por otra parte, por parte de los cistercienses. Ahí, San Bernardo de Claraval es uno de esos personajes importantes para difundir ese culto a la diosa madre. Se empiezan a crear, a construir catedrales en honor, bajo la advocación de la Virgen. Fíjate que es San Antonio Abad, el eremita, por cierto, de origen egipcio, el que trae mucho símbolo egipcio a Occidente, y uno de ellos es la Isis con su niño Horus en el regazo. Curiosamente, la misma representación iconográfica que nosotros conocemos de la Virgen negra, o blanca incluso, que es la Virgen, la Madre, con su hijo, o bien en el regazo, o bien en la rodilla izquierda o en la rodilla derecha. Bueno, pues eso se encargan de trasladarlo también de una forma masiva los caballeros templarios, allí por donde van. Por lo tanto, sí que hay una conexión clara con lo que los templarios quieren instaurar en esa Europa medieval. Y el referente que tienen son estas imágenes de la escuela de Alejandría, las Isis, que luego son reconvertidas a vírgenes cristianas. Fíjate algo que cuenta
Fulcanelli. Ya sabéis que es uno de los grandes iniciados en estas temáticas. Fulcanelli decía que en su época, y estamos hablando de principios del siglo XX, había todavía 3 vírgenes negras que eran ni más ni menos que Isis con Horus. 2 estaban en Lyon y otra en Metz. O sea, todavía la gente seguía adorando directamente a Isis, pero cristianizada. Bueno, pues eso no es casual. De alguna forma, la Isis nos está remitiendo a los cultos esotéricos egipcios que luego se fueron cristianizando paulatinamente, y siempre que encontremos una imagen negra en una ermita, en una capilla, en una catedral, por cierto, casi siempre en la cripta, está representando un misterio, algo que ocultar, que puede ser o bien un trozo de una piedra filosofal, o bien que ese lugar transmite una energía telúrica tremenda, o la mera ubicación y planificación de esas catedrales que están bajo la vocación de la Virgen. En estos lugares donde aparecieron vírgenes negras, porque otra cosa sería, y si queréis luego lo hablamos, la forma de aparecerse. Todas tienen una leyenda muy parecida, es muy curioso. O luces que señalan un lugar, o voces que claman que tiene que salir esa figura en ese lugar, siempre en las entrañas de la tierra, y en lugares que parece que no son normales, que ya por otras culturas antes de la cristiana estaban marcadas, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Salamanca, la mayor parte de las vírgenes negras, que hay sin ir más lejos, la de la Peña de Francia apareció en un lugar que está plagado de cuevas con pinturas rupestres, esquemáticas. Claro, ahí está la clave, desde mucho antes del cristianismo pasa algo ahí. Exactamente, pero no solamente en ese valle, solamente se conocían las cuevas que había en el Valle de las Batuecas, hasta el año 1971, en que empecé yo a explorar esa zona por motivo de la realización de mi memoria de licenciatura, y descubrí casi 40 cuevas más en otros valles, rodeando materialmente el lugar donde apareció la Virgen Negra. Es curioso, efectivamente, que, tal como decía Sebastián, se relacione con lo celeste, pero con lo oscuro, y curiosamente, también, en la mayor parte de esos lugares, aparte de lo que dijo eso, efectivamente, que haya habido presencia templaria, ha habido pozos, por ejemplo, un pozo Airón, cerca de la Peña de Francia, donde se rendía culto, vuelvo al apunte que hacía Sebastián, muy oportunamente, se rendía culto a divinidades anteriores, a las divinidades infernales. Es decir, a lo más profundo, a lo telúrico, sí, pozos Airones. Hay un pozo Airón en la sierra, donde se rendía culto a las lo divinidades demoníaco. infernales, sí, a lo demoníaco. A lo más profundo. En el fondo de uno de esos pozos apareció, yo la he tenido en mis manos, una imagen de una diosa más o menos amorfa, por lo menos no con características antropomórficas definidas, y ya era venerada, por ejemplo, sin ir más lejos, en la zona inmediata a las Batuecas, limítrofe con las Batuecas, la conocida comarca de las Urdes. Sí. Era una piedra volcánica, de origen volcánico, negra por completo, ¿eh? De forma que la anterioridad del culto a las vírgenes negras se podía remontar, bueno, valga la hipérbole, todo lo que quisiéramos. O sea que desde el principio del tiempo, esto es maravilloso, Ramón, pozos donde se venera lo profundo, que a veces tiene esa vertiente demoníaca, y la piedra negra como elemento. Es que eso es muy importante, el betilo negro. Es que en la Meca hay uno. Claro, la piedra negra, ¿no? Famosa piedra, sobre uno de los elementos más sagrados de todo Egipto es la piedra Benben, la piedra fundacional. Sebastián, perdón, y la propia piedra de la Meca. La piedra de la Meca, sí, que está en la cava. Ese betilo negro, esa piedra negra, hacía que era ese cielo negro materializado, es decir, esa energía celeste, esa energía negra de la noche, esa luz negra, por decirlo de algún modo, que utilizan ese término también. Luz negra, sí, luz negra, nombre. La luz negra. Era la condensación, ese betilo sagrado, esa piedra que en tantísimas culturas ha estado presente y que además tenía que ver con los cultos más primitivos. Un pequeño parón, pero simplemente para seguir indagando, porque no solo Peña de Francia o Montserrat, o tantas otras muy conocidas, ¿no? En pequeños pueblos, y esto me parece muy interesante, y ahora continuamos nuestro debate, pequeños pueblos que yo animo a la gente ahora, y siempre lo hacemos, ¿no?, a que vuelva a ver ese tipo de cosas. Hay muchas vírgenes negras, muchas de ellas, como decía Sebastián, han ido envolviéndose del nuevo culto, transformándose, pero caramba, esa imagen del pozo, en la zona de la Sierra de Francia, las Batuecas, donde se veneraba ya a una piedra volcánica, nos parece que da una de las claves. Seguimos nuestro viaje por España, seguimos buscando el enigma de las vírgenes negras. Si la moreneta es una de las más conocidas en todo el mundo, existen otras que reciben más bien culto regional, a ejemplo de la Virgen de la Monjía, situada en la iglesia de Noves, en la provincia de Toledo.
A raíz del reciente hallazgo de un documento datado en 1708, se dio a conocer la leyenda del origen de la imagen que se le apareció a dos hombres que se batían en duelo en el remoto año de 1190. De repente, pues una especie como de un terremoto, vieron aparecer una grieta en la tierra y una remembranza, así lo pone el escrito, de Nuestra Señora, la Virgen María, de blanco vestida, pues aparecía allí en medio. Y como llevaba monial, que es la caperuza de monje, pues la empezaron a llamar Virgen de la Monjía. Caen de rodillas primero, hacen las paces entre ellos, se quedan, pues eso, un tanto cabizbajos y se piden perdón, y en ese momento intenta sacar a la Virgen, pero no pueden. No, la Virgen no, o sea, o estaba demasiado atrapada, o estaba demasiado pillada, o simplemente, pues un milagro que no pueden sacarla. Como en otros casos y situaciones, parece que muchas de las imágenes de las vírgenes negras no toleran que se las saquen del lugar de origen. En alguna ocasión consiguieron los de Maqueda llevarse a la Virgen, pero dicen que milagrosamente volvía a aparecer en su ermita, que estaba en el mismo límite con el término de Maqueda. Es otra cosa curiosa que aparece, vamos, eso ya son leyendas de los dos pueblos, lo hay en un pueblo y en otro. La Virgen de la Monjía también obró asombrosos milagros. Hay una tradición de, por lo visto, un señor que iba en el carro, se quedó dormido en el carro, iba por mieses para traerlas a la era, y cayó, entre las mulas cayó, pasó la rueda por encima de él, y llevaba una imagen de la Virgen, una medalla y demás, y no le hizo daño ninguno. Es uno de los milagros que cuentan y demás que hizo la Virgen. Pero la existencia de vírgenes negras en algunos puntos de la geografía ibérica parece estar asociada a la presencia de los caballeros de la Orden del Temple de Jerusalén. Posteriormente, a raíz de la aparición, se ve que hubo monjes templarios viviendo en la zona esta también, en la zona de la Virgen de la Monjía. De hecho, se han descubierto restos de antiguas ermitas y de antiguos, diríamos, pues pequeños habitáculos donde vivían los monjes un poco en plan retiro, en plan cartujo casi, podríamos decir. Y estas vírgenes negras, recuerdan también el famoso Bausin, es decir, el estandarte o bandera de los templarios, que era un campo ajedrezado blanco y negro. Luego, junto con el rojo, volvemos de nuevo a la alquimia. Y estos colores alquímicos se encuentran en muchísimas de estas vírgenes negras, en el manto, en el hábito, y predominan estos tres colores. Lejos de la península ibérica, en el archipiélago canario, los últimos templarios pudieron haber dejado una huella de su presencia bajo la advocación de una Virgen negra, la de la Candelaria. Según las viejas crónicas, apareció entre los guanches al menos 100 años antes de la conquista de Tenerife, a caballo entre los siglos XIV y XV. Los aborígenes de la isla la encontraron dentro de una cueva y empezaron a rendirle culto, pidiéndola los más diversos favores. Sin embargo, la imagen que se venera hoy en la Villa de la Candelaria no corresponde a la antigua talla, desaparecida hace mucho tiempo. Si los templarios fueron realmente los que propagaron un culto pagano bajo la pátina del cristianismo, ¿qué mensaje intentaron realmente transmitir con las vírgenes morenas? Aparentemente lograron romper con el paradigma de que la negritud se asocia con la muerte y tinieblas del saber, con el infierno y con la duda. Evidentemente, muchas de estas vírgenes negras, las que eran, ya no están. Han sido sustituidas por imágenes más modernas, más restauradas, pero que reflejan el mismo icono, lo que había ahí. Y es muy curioso porque Jesús hemos visto cómo, bueno, hay varios elementos. No se quieren marchar de cierto lugar y también la forma de aparición, decíamos, ¿no? Se repite en lugares muy distantes la misma tradición de cómo se encuentra esa Virgen, con elementos ya que parecen muy extraños, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, vamos a ponernos un poco en ubicación porque es importante. ¿Cuándo se empiezan a esconder estas imágenes y luego reaparecen, en algunos casos milagrosamente? Se esconden con la invasión musulmana en el 711. A partir de ahí se piensa que van a ser imágenes profanadas y por lo tanto se las esconde porque es lo más preciado que tienen, son sus reliquias, las reliquias de los pueblos. Y aquí entra una paradoja, que a lo mejor muchos telespectadores no se han dado cuenta. Estamos hablando de imágenes cristianas, pero de la época visigoda. Y justo cuando aparecen
a partir del siglo XII, siglo XIII, son imágenes románicas, tienen esa antigüedad. Por lo tanto, ¿dónde están las imágenes visigodas? Segundo punto, ¿cómo aparecen? ¿Cómo se vuelven a descubrir estas imágenes que durante 2-3 siglos han estado escondidas, bajo tierra, en una cueva, en un lugar estratégico? Y aquí es donde se da también una fenomenología muy curiosa, además que sigue unas pautas, como unos parámetros muy parecidos. Hay muchas circunstancias, pero te voy a dar dos. Una de ellas es, aparece la Virgen, hay una aparición mariana para señalizar dónde se va a encontrar una imagen de su persona. La imagen puede ser en piedra o en madera. Ocurre con la Virgen de Guadalupe, en Cáceres, ocurre, por ejemplo, con la Virgen de Lenar, en Cuella, Segovia. Es decir, se dan unas circunstancias muy concretas. Y las otras es una serie de luminarias, de luces misteriosas, que inciden reiteradamente en un sitio, como diciendo, ojo, lo importante es ese lugar, excavar ahí y veréis lo que vais a encontrar. Y lo que encuentran es una talla de la Virgen, que a partir de ese momento se le construye una ermita. Y esto es importante resaltarlo, lo importante es el lugar. Lo que aparece allí es algo secundario. Por eso, cuando se intenta trasladar a la imagen a un lugar mucho más cercano al pueblo, o un lugar donde sea más fácil construir, automáticamente la Virgen, la imagen de la Virgen, vuelve otra vez al lugar del encuentro, de la aparición. Es decir, y siempre ocurre durante 3 veces consecutivas. Me gustaría, porque hemos dado un sinfín de datos, Sebastián se ha quedado muy impresionado con esto de que la Virgen no se mueve o hace que pesa más, no quiere irse de ese lugar concreto, ese lugar mágico. No, es que es la clave de la todo. Clave. Es la señalización del lugar. Es decir, déjame, Sebastián, que haga una cosa, sí, que me lo comentes. No es virgen negra, o para algunos sí, porque dicen que algunas vírgenes negras, y creo que estáis todos de acuerdo, yo me he quedado muy sorprendido, fueron reestructuradas, remaquilladas, desprovistas de esa conexión con lo oscuro, ¿no? Bueno, pues hay una, hay unas radiografías muy interesantes que mostraban o que intentaban explorar lo que era el interior de la estructura de madera de la Virgen de Adeje, siguiendo el enigma de la Virgen de Candelaria. Parecía que había elementos muy concretos que se pueden ver a la altura del corazón. Último detalle sobre una Virgen que algunos autores, como Rafael Alarcón, hablaban de la última Virgen del Temple. Conectamos con Canarias. En el interior de este templo se conserva una imagen realmente peculiar. Históricamente se sabe y se considera que es una copia exacta de la primitiva imagen que apareció en tiempos de los guanches, la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria. Sin embargo, algunas teorías apuntan a que realmente la imagen que se conserva aquí no es una copia, sino que es realmente la original. Cronológicamente es plausible que esta imagen pueda tener alguna vinculación con los templarios, pero lo cierto es que tiene 2 misterios que son especialmente interesantes. El primero de ellos son las letras que recorren diferentes partes de la imagen, especialmente el manto, y que no han podido ser descifradas. Quizás en la descodificación de esas letras se encuentre la clave del origen y finalidad de la misma. Y además existe otro elemento destacado, que se descubrió cuando se realizaron unas radiografías. Un pequeño objeto, posiblemente metálico, ubicado a la altura del corazón y que tal vez esté relacionado con su filiación templaria. T-I-E-P-F-S-E-P-M-E-R-I. Ahí están las letras, hay muchísimas más. Las vamos a poner, las están viendo. Otro enigma que relaciona supuestamente a los templarios con una virgen que dicen algunos que fue negra en su origen. Sebastián, esto dicen, claro, el Código da Vinci, pero si observamos con lupa nuestras iglesias, nuestras figuras como esta, nos damos cuenta que hay cosas que yo no sé si tienen que ver con el temple o hay más leyenda que otra cosa. Para mí el enigma de la Virgen de Adeje, personalmente, para los que le gusten los enigmas, a mí me parece el más fascinante a nivel histórico que hay aquí en España. Caramba. Yo no creo que sea una Virgen negra. De hecho, antes hablábamos la diferencia, una Virgen sentada, pasiva, oscura, negra, y esta es una Virgen rubia, ya solar. Allá la diferencia, aquella lunar, ese cielo negro, porque aquí no vemos, pero todo el pelo en la parte de atrás, rubio, en realidad por la parte de la espalda hace como los rayos del sol. Aquí ya es el cielo, está hablando nuevamente el cielo femenino,
que antes decíamos que para los egipcios era el cielo era femenino. Y el manto como lugar donde dejar, ¿qué? Códigos internos, claro, de esas porque esas órdenes. letras, todas esas letras que vemos, además hay un hecho muy importante, aparte de que están sin descifrar, nadie sabe qué código está ahí escrito, por qué lo escribieron, ni quién lo escribió, para que nadie lo entendiera qué mensaje es ese, pero encima hay otra característica. Hay suficientes pruebas que demuestran que el primer copista que vio la Virgen y escribió, reprodujo las letras, o se equivocó, o hay cambios sustanciales en el orden de las letras de esta imagen con la original. Y así sucesivamente, aparte de la imagen, porque esta imagen existe también un cilindro, en una radiografía también se ve un cilindro. Yo creo que a todos los telespectadores amigos de los enigmas, personalmente creo que el enigma de la Virgen de Adeje es uno de los más potentes y además más reales, porque ahí están esas letras, y que desde luego tiene que ver con los templarios, y hay autores que afirman que posiblemente tenga que ver con la perdida presencia del temple en Canarias, como una especie de base secreta, por decirlo de alguna manera. Recordemos que ellos tenían puertos en el Atlántico, que ellos conocían las Islas Canarias, incluso algunos afirman, pero como decían las películas, esto ya es otra historia, de que allí esté depositado el famoso tesoro del temple. Yo sabía que iba a aprender, y espero que muchísimos cientos de miles de amigos estén aprendiendo, la Virgen como, de momento hemos sabido, señalizador de un lugar que es importante. Lugares hay muchos, hemos dado unas cuantas ideas, ahora ustedes, amigos, pueden ir y comprobarlo. Ha sido un placer viajar por la España mágica con vosotros. Sebastián, Ramón, Jesús, no será la última vez. Muchísima gente, esta noche y no otra, ha descubierto que en esas vírgenes hay un secreto que merece la pena investigar. Gracias.